pues vamos a dar comienzo a este acto que, con motivo del Día del Laicismo, nos congrega hoy aquí. Decir, en primer lugar, que este acto del Día del Laicismo, lo mismo que lo estamos celebrando hoy aquí, pues se ha venido celebrando o se va a celebrar en distintas ciudades de España. También este fin de semana hay un encuentro en la ciudad de Metz, en Francia, es decir que hay distintos actos alrededor de este Día del Laicismo, también en Latinoamérica, tanto en el caso pues, de Colombia, de México, se han realizado también actividades en torno a este Día Internacional del Laicismo que nos congrega aquí. Bien, yo en primer lugar, bueno ya no en primer, en segundo lugar, pues agradecer la presencia del conferenciante que hoy vamos a tener en este auditorio, el compañero, amigo Henry Peña Ruiz, del que después hablaré un poquito más de él. De momento solamente ese agradecimiento, decir también por otra parte que no es la primera vez que viene a Granada, ya es la tercera o cuarta vez que viene a Granada. Recuerdo en el 2001, fue la primera vez que vino a Granada, al encuentro laicista que celebramos en Motril. Después en el 2003, en el 2007, a un curso que hicimos del profesorado sobre temas de laicidad y educación. Y bueno, y hoy pues está aquí también con nosotros. El Día del Laicismo en Granada, pues llevamos 10 años, una década, celebrando el Día del Laicismo. Justamente empezamos el año 2007 a celebrar esta fecha y en esta década pues, hemos contado con la presencia de personas como Rosa Regá, Fernando Sabater, Luis Montes, José Luis Serrano, Andrés Sopeña. Otras veces hemos hecho actos más lúdicos y hemos tenido pues, a Leo Bassi con su revelación, con su obra Revelación. Tuvimos también al Brujo, también lo hemos tenido, y lo hemos tenido también otros años en la que por coincidencias de tipo más electoral pues hemos tenido debates o mesas redondas en torno a qué pensaban los partidos políticos acerca de las cuestiones, digamos, de laicidad y qué era lo que iban a proponer en el ámbito más bajito. Más retiro, porque yo mi voz va a ser más difícil. Y si no lo pago, ¿lo pago? Un poquito que sé. Bien, moderaré también la voz. Y si no, pues me avisáis y ya está, no hay ningún problema. Bien, decía que también hemos tenido pues, este tipo de historias. Historias que lamentablemente pues, no se han plasmado en esos programas políticos o a veces se han plasmado en el papel, pero no se han plasmado después en la realidad, lamentablemente. Por eso es por lo que tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir tenemos la necesidad de seguir reivindicando y denunciando en actos como este y como otros, que también me gustaría que en próximas fechas y en próximas ocasiones, ya que hemos tenido estos 10 años de actividad más conferencial o incluso lúdica, celebrando el Día del Laicismo, de alguna manera pues para llegar a la gente y que la gente entendiera lo que es el tema del laicismo, pues me gustaría que ahora en esta nueva década que entramos, pues que fuésemos capaces de unir esta actividad reflexiva, pues con otra actividad también más reivindicativa, más activa, pues juntándonos en una concentración en la Plaza del Carmen, en la Fuente de las Batallas, en algún sitio, en torno precisamente a la defensa del laicismo. Y que nos juntemos pues 100, 200 personas, bueno, y un día a lo mejor nos juntamos más y ya está. Y empezar, digamos, un poco también ese camino para salir también al ámbito público a reclamar y estar presentes también en otros foros y en otros ámbitos. Sí tengo que aclarar que no siempre hemos celebrado en esta década, no siempre hemos celebrado el Día del Laicismo el día 9, aunque no coincida ahora hoy con el día 9 y seamos día 15, pero bueno, la fecha de conmemoración es el día 9 de diciembre, porque el día 9 de diciembre fue cuando se aprueba la ley de 1905 de separación de la Iglesia y el Estado en Francia,
y que es, digamos, pues un hito histórico para todo el laicismo, para el conjunto del laicismo. Y que además, en el caso de España, pues también coincide con otra efeméride, que es cuando se aprueba la única Constitución que efectivamente recoge la laicidad del Estado como tiene que ser, con una separación, con una neutralidad, con un respeto a la libertad de conciencia, lo que es en definitiva el laicismo. Antes lo celebrábamos con otra fecha que es también significativa e importante para el laicismo, que es el 25 de noviembre. Lo único que ocurre es que el 25 de noviembre coincide con otra celebración que es el Día contra la Violencia de Género y tal, y entonces pues, bueno, pues decidimos que, para no entrar ahí en una dinámica de días y de días, pues bueno, pues parecía que entonces esta fecha era más propicia, y además nos acercaba a otra fecha que es el día 10, que es también la fecha conmemorativa de los derechos universales, dentro de los cuales se engloba el tema del laicismo, ¿no? Bien, y como decía, se necesita seguir reivindicando y denunciando este laicismo. Y voy a detenerme fundamentalmente en cosas muy concretas de aquí, de esta ciudad de Granada, vamos. La religión sigue adoctrinando en la escuela. En este sentido, sí hago mención a que esta misma mañana se han presentado 56.000 firmas dentro de una campaña que posiblemente todos los que estáis aquí pues seguramente habéis firmado, una campaña para exigir que la religión salga de la escuela y que se deroguen los acuerdos con la Santa Sede y con las otras confesiones religiosas, que son los que mantienen el privilegio actual de que tengamos que costear a una serie de personas catequistas en la escuela y de que se esté realizando adoctrinamiento religioso en el ámbito de una institución pública como es la escuela. Pues bien, esto sigue así. En el caso de Granada concreto, porque quiero centrarme en el caso de Granada, que es donde estamos, pues hay entre 250 y 300 catequistas. ¿Y por qué digo esta cifra horquilla? Pues digo esta cifra horquilla porque ni la Consejería de Educación ni la Delegación de Granada nos han dado los datos reales de cuál es el número de catequistas que hay en primaria, porque los catequistas de primaria siguen dependiendo del Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación se le ha pedido, pero todavía no ha mandado porque tiene 2 meses de plazo para contestar y todavía no lo ha mandado. Pero he hecho el cálculo de cuál es en fin, he hecho una serie de cálculos y entonces aproximadamente es esa la cantidad de catequistas. A esto hay que sumarle 64 catequistas de religión católica en centros de secundaria y 6 profesores de enseñanza evangélica también en los institutos. Por supuesto, esto no es solamente un problema de que haya catequistas, hay otro problema, en mi modo de ver, tan grave o más, y es la discriminación y el adoctrinamiento que sufren los alumnos dentro del ámbito escolar. También la presencia de simbología religiosa, el hecho de que haya también actos religiosos, todavía tenemos algunos crucifijos, como es el caso del Colegio de Jayena, o es el caso de los belenes que en esta fecha se ponen en los centros, y acabamos de denunciar precisamente la presencia de uno de estos belenes en el IES Vega de Atarce. También la existencia de colegios confesionales costeados con dinero público. En el caso de Granada ocurre un fenómeno muy curioso que es extensible al resto y al conjunto de España, y es que en la provincia el porcentaje de la enseñanza pública es del 60% frente al resto que es concertado. En el caso de Granada capital es inverso, es el 22% solamente es de la enseñanza pública y el resto es enseñanza concertada. El tema de la existencia de una cátedra de teología en la universidad, de misas que se dan todavía en facultades, de cursos de formación de catequistas, el tema también de promoción de pseudociencias dentro de los centros, tanto escolares como universitarios, es decir, porque ahí da igual, es el sistema educativo en su conjunto, ¿no? El tema de las autoridades que siguen haciendo ofrendas y procesiones, pues a la Virgen de las Angustias, el voto por los terremotos, el voto al Cristo de San Agustín, la presencia en el Corpus, ahora próximamente pues el 2 de enero también harán una procesión cívico-religiosa, el apoyo también a otras religiones como el Ramadán en el Triunfo, que hacen confundir al final lo que es el tema de la laicidad con lo que es el tema del multiculturalismo.
Y el multiconfesionalismo. Las administraciones no tienen que apoyar ni a la Iglesia Católica, ni al Islam, ni a los judíos, ni a ninguna religión. Eso forma parte del ámbito personal y privado de cada cual. En el tema de hospitales, por ejemplo, pues tenemos también un hospital nuevo, el PTS, donde lo primero que se ha hecho es su capilla, que no falte, su despacho, por supuesto, al capellán. Y además el capellán llena de cartelitos todo el hospital para que la gente sepa a qué hora da la misa y a qué hora está allí para atender al personal. Cosa que se ha denunciado y que desde la consejería pues nos han dicho que los carteles, la cartelería menuda, esta de por los pasillos, que la retiran. Pero la capilla no, la capilla está allí y su despacho también está allí. En caso concreto, en Granada hay 10 catequistas en hospital. Y termino esta parte pues con el tema de la financiación, que es otro gran bloque de vulneración de la laicidad todavía en nuestra ciudad y en España. Pero bueno, en el caso concreto de Granada, podemos hablar de más de 4 millones de exenciones de IBI. Más de 4 millones. Tenemos también, perdón, vamos, no, de 4 millones de asignación del IRPF, de los que marcan la casilla del IRPF. 2.700.000 de lo que es la exención del IBI. Como sabéis, muchas de estas exenciones del IBI son actividades lucrativas, hoteles, aparcamientos, etc., ¿no? Y que ellos mismos, el propio Arzobispado de Granada, reconoce que tiene unos ingresos de 320.000 euros de alquileres, de locales en alquiler, y 350.000 de actividades económicas. O sea que estamos hablando del orden de 700.000 euros de ingresos por actividades lucrativas desarrolladas en espacios por los que no pagan, por supuesto, ningún IBI. Aparte de eso también el tema de las inmatriculaciones, en las que en este año hemos hecho un estudio y en el que hemos visto que a toda prisa el Arzobispado, como en el 2015 cumplía y se cerraba la potestad que tenía hasta entonces el Arzobispado para poder inmatricular bienes, pues se han dado mucha prisa para que antes de que finalizara este plazo, con la reforma de la ley hipotecaria que se ha hecho, después de muchos años de reclamarlo, pues entonces ¿qué han hecho? Inmatricular todos los bienes deprisa y corriendo. Porque tenemos datos del año 2014, en donde ni la catedral, ni otro montón de iglesias históricas y monumentales de Granada no estaban inmatriculados, y ahora resulta que en el 2015, en el mes de agosto, se inmatriculan esos bienes. Entre julio, agosto, antes de que cumpliera el plazo en el mes de noviembre. Y por último, qué decir de los centros religiosos, en donde en España se han aumentado en la última década de 5.000 a 6.000 millones de euros a los colegios católicos. Y en el caso de Andalucía, porque alguien puede decir, no, pero en Andalucía hemos gobernado los socialistas y aquí se ha mantenido a raya. Pues miren ustedes, los datos del Instituto Nacional de Estadística, que acaba de publicarlo este mes. O sea que no son datos nuestros, estos son del Instituto de Estadística. Pues de 500 millones, concretamente 507 millones, han pasado a 806 millones. Cada uno que haga su cálculo. Y paso a decir quién va a ser el conferenciante que hoy tenemos aquí, por si alguien, a pesar de estas 3 visitas, cuarta visita que hace a Granada, pues no tiene datos sobre. Bueno, muy someros también. Enrique Peña, pues, como algunos me han preguntado, pero la conferencia es en castellano. Sí, la conferencia es en castellano, porque Enrique Peña, como su propio nombre indica, aunque el nombre sea Enrique, francés, pero Peña Ruiz, pues la verdad es que Peña Ruiz da el cante de que parece que más bien pues sea de aquí y no de allí. Y es que efectivamente él procede, su familia, de Burgos, y son familia exiliada que tuvo que irse, y entonces, pues bueno, él a partir de entonces, pues vivió, vamos, nació y vivió y vive en París actualmente. Ha sido profesor, o es profesor de filosofía y de filosofía política en el Instituto de Estudios Políticos de París. En España tenemos la suerte de contar al menos con 3 libros traducidos al castellano, de la veintena de libros que tiene, pero, lógicamente,
lógicamente en francés, pero hay 3 que sí se han traducido y que son importantísimos. Uno es La emancipación laica, otro Antología laica, que lo hizo en colaboración también con mi compañero César Tejedor, y La laicidad. Es un firme defensor del laicismo, de la escuela laica y del sistema republicano, por supuesto, y entendiendo el laicismo como un laicismo pleno, no un laicismo light, ni un laicismo de los que se suele ahora hablar, de laicidad abierta, no, un laicismo pleno y total, entendidos fundamentalmente sobre 3 pilares, que pues sí, ahora nos hablará, pero que siempre que nos juntamos lo recuerda él, pues la libertad de conciencia, la igualdad y la universalidad del interés común, del interés general. Y bien, aparte de esto, pues él estuvo participando en la comisión Stasi, que se creó en Francia, cuando estaba de presidente de la República, Jacques Chirac, para ver cómo se aplicaban los principios laicos en el día a día de la República, ¿no? Y bueno, tuvo una participación fundamental y activa en esta comisión. Él participa muy activamente, me parece que lo recordaba en alguna de las conferencias que también teníamos, porque Henri le pasa lo mismo que comentaba también de la otra persona, que es un filósofo, que es un profesor de filosofía, que enseña filosofía, pero que es un activista, y que se mueve en ambos ámbitos, en el ámbito del conocimiento, de la reflexión, pero también en el ámbito de la puesta en práctica de eso que se piensa, para que efectivamente podamos avanzar realmente en la sociedad. Y esto pues ha tenido también su reconocimiento, por ejemplo, como el Premio a la Instrucción Pública, que se le dio en el año 2000, el reconocimiento también, el Premio Nacional a la Laicidad en el 2014, a raíz de la publicación de un libro sobre el diccionario amoroso del laicismo, ¿no? Podríamos traducir. Y también pues se le ha llegado a distinguir también ese mismo año, 2014, como caballero de la Legión de Honor de Francia. Que eso a lo mejor en España nos puede resultar un poco estrambótico, pero que como sabéis, en Francia eso está muy entroncado con lo que es el republicanismo francés. Y sin más, pues le doy la palabra a Henri, que yo me he extendido más allá de la presentación por la coincidencia de la celebración del Día del Laicismo, y por eso he hecho esta introducción más larga de lo habitual. Tiene la palabra. Señores y señoras, o señoras y señores, amigos, mi amigo Manolo, mi amigo Rafa, el que está aquí, y todos los que están aquí, muchas gracias pues, por estar aquí. Efectivamente voy a intentar hacer una ponencia en español. Les pido que me perdonen por anticipación las faltas que me salgan, a pesar de mi cuidado a la lengua que yo quiero, pero ya saben de que para tener una lengua con uso corriente hay que practicarla cada día. No es mi caso, viviendo en Francia, en París, pero como lo recordó, y me gusta que lo recuerde, como lo recordó Manolo, yo me siento tanto español como francés. Es difícil de elegir entre dos identidades. De todas maneras, el hombre no tiene identidad, o solo tiene una identidad narrativa, porque lo que somos no lo sabemos hasta lo último, y solo la muerte transforma la vida en un destino. Pues es el último que ya no puede ser traspasado por otra elección. El español me lo siento de corazón. Vengo de dos inmigraciones. Una inmigración española económica, cuando la Primera Guerra Mundial, mis abuelos de los dos lados, de mi padre y de mi madre, que eran originarios de dos pueblos distantes de
15 kilómetros en Castilla la Vieja, como se nombraba entonces, Castilla y León hoy, pues se desterraron mis abuelos para ir a trabajar como obreros en las alrededores de París. Cuando todos los hombres que estaban en edad de combatir estaban en el frente de esta terrible Primera Guerra Mundial, mis abuelos hacían andar las fábricas y estaban como obreros. Y después de la victoria de Franco, en marzo 39 también se desterraron por razones políticas ya, y no solo económicas, abuelos que pasaron la frontera cuando Franco puso su reino fascista en España. Así que para mí España es como mi prehistoria querida. He nacido después de la guerra, pero considero que el pueblo español ha hecho la primera lucha contra el fascismo internacional, porque como bien se sabe, nunca Franco hubiera podido ganar la guerra sin la ayuda decisiva de Hitler y de Mussolini. Bien se sabe, las tropas italianas, el papel que desempeñaron aquí, notamente me lo recordaba, entre Almería y Málaga, sí, la matanza tremenda que hubo lugar por los aviones alemanes sobre la población que huía de Málaga. Y eso hay que recordarlo, hay que recordar también la matanza de Guernica, pero no fue tan enorme, pero ya bien lo sabe, Picasso hizo su cuadro y dijo que no quería que el cuadro vaya a España antes de que renaciera la democracia. Y efectivamente el cuadro ya está en Madrid, en el Prado, pero todo esto es como una historia que quiero siempre tener en cuenta. Tener en cuenta, tengo alma de republicano español y siempre ha sido para mí una cosa muy importante. Me recuerdo también de hace 5 años cuando fui a ver a la tumba de Antonio Machado en Collioure, cuando el ejército republicano pasó la frontera y que Antonio Machado murió con su madre al pasar la frontera. Era el invierno y se murió allí y descansa en la entrada del cementerio de Collioure con la bandera republicana morada, amarilla, roja, que para mí será siempre la bandera legítima de España. Así que vengo aquí a hacer esta ponencia con razón y con corazón. Laicismo y Europa. Quisiera proponerles en 2 momentos una reflexión filosófica, ética, política, jurídica, sobre, primero, lo que es laicismo, cómo se puede definir en un primer tiempo, y en segundo tiempo, saber si en Europa se puede decir que hay varios países que cumplen con el laicismo. O sea, el segundo momento será un momento comparativo. El primer momento será un momento de análisis de lo que es el laicismo, y como lo ha dicho muy bien Manolo ahora, claro que no hay múltiples definiciones del laicismo. Los que dicen, y hay muchos en Francia, no solo en España, hay gente que pelea contra el laicismo, pero en Francia también hay muchos, y muy cerca de la Iglesia Católica, pero también de otras iglesias. Para mí solo hay un laicismo, uno. Es como si decimos la libertad, no hay varias libertades, hay la libertad, hay la igualdad. Claro que libertad e igualdad se pueden definir como derechos y como hechos que permiten los derechos. Por ejemplo, ¿cuál es mi libertad de tener vacaciones
si no hay vacaciones pagadas para los obreros. Así que la libertad se descompone entre el derecho de y el derecho a. El derecho de descansar con vacaciones desemboca en el derecho a vacaciones cuando se conquistan derechos sociales. Y para mí los derechos sociales son los que dan vida a los derechos formales. Para el laicismo les voy a proponer una definición poniendo de relieve tres enfoques. El primer enfoque va a ser negativo, lo que será una demostración per absurdum del laicismo. Una demostración per absurdum consiste en decir que la tesis A se impone cuando la tesis contraria no puede ser. ¿Qué pasa cuando la religión y la política se mezclan? ¿Qué pasa cuando el poder religioso acondiciona el poder político? O sea, ¿qué pasa cuando hay una teocracia, lo que significa en la etimología griega, Theos, Dios, gracia, kratein, el poder? Cuando el poder de Dios pretende imprimirse directamente en la sociedad humana, lo que es exactamente la teocracia. Y bien saben que los tres monoteísmos han tenido su figura teocrática. El judaísmo con el primer reino de los hebreos, el cristianismo con el imperio de Constantin y Teodosio, el islam con el reino de Medina, impuesto por Mahoma. Y en este caso, ¿qué pasa? Y vemos algunas cosas que pueden ser semejantes a esto con Irán, con Afganistán, con los estudiantes de teología que pretenden imponer la ley de Dios como dominación de la ley civil humana. En esta ley, la mujer siempre ha de ser dominada por el hombre. ¿Por qué? Porque los tres monoteísmos han sido contemporáneos de sociedades patriarcales. Y los religiosos, en vez de practicar la trascendencia, o sea, de elevarse afuera y más arriba de los prejuicios de la sociedad, han sido presos de los prejuicios machistas. Y en los tres textos sagrados de los tres monoteísmos encontráis textos que justifican la dominación del hombre sobre la mujer. Ejemplo, Antiguo Testamento, Génesis, cuando Adán y Eva tienen que dejar el paraíso, Yahvé, el Dios hebreo, dice a Eva: tes désirs te porteront vers ton mari, tus deseos te llevarán hacia tu marido, et lui dominera sur toi, y él dominará sobre ti. Nace aquí la noción de jefe de familia. Nace aquí la idea que la mujer es el segundo sexo, como lo dijo Simone de Beauvoir, le deuxième sexe, a la liberación. Pasemos al cristianismo. San Pablo, Pablo de Tars, decía: mujeres, femmes, soyez soumises a vos maris. Tenéis que ser sometidas a vuestros maridos. Pasemos al Corán, en una surah. La femme a un degré de préséance de moins que l'homme. Perdone si repito en francés, es para poder traducir exactamente después en español. La femme a un degré de préséance de moins que l'homme. La mujer tiene un grado menos de derecho jurídico que el hombre.
y peor todavía, un poco más lejos, l'homme ira a sa femme comme il le voudra et quand il le voudra. El hombre irá a su mujer como lo querrá, lo va a querer y cuántas veces lo va a querer. Lo que significa que se justifica la violación en pleno matrimonio. Así que este ejemplo de la situación de la mujer significa que en sociedades patriarcales las religiones sacralizaron el machismo y la jerarquía de los sexos. Y que cuando, volviendo a la ley civil, los religiosos conciben la ley civil a partir de la ley religiosa, se inscribe en el derecho prejuicios como el prejuicio machista. El va y viene de la historia es así. ¿Qué es el laicismo? Después de recordar esto, hay que decir lo que hizo la historia. ¿Qué pasó en la historia cuando hubo teocracia? Cuando hubo, por ejemplo, como en Francia, dicha hija mayor de la iglesia, así iba denominada Francia, también se hubiera podido denominar así España. ¿Qué pasó? Pasó que, por ejemplo, el rey Luis XIV fue definido por un teólogo muy famoso que se llamaba Bossuet. Le roi est ministre de Dieu sur la terre. El rey es ministro de Dios en la tierra. Le roi est de droit divin. El rey descansa sobre el derecho divino. Y entonces nadie puede contestar cualquier cosa contra lo que Dios ha querido. O sea que la función de justificación de un poder, cualquier sea, de dominación por la religión, fue muy importante. ¿Y qué resultó? Vamos a volver a la prima heresia. Cuando herejía, ¿se dice así? Herejes. Cuando hay cristianos como los del cura Arius que dicen, pero esto de encarnación, esto de Dios hecho hombre con el Cristo no vale. Si hay un Dios, solo un Dios hay, y el Cristo no es la encarnación de Dios, es un profeta como fue Moisés. O sea que niega el dogma católico de la encarnación. Y por eso van a ser reprimidos con sangre. Porque la Iglesia no admite que los dogmas suyos sean puestos en cuestión, sean criticados. Entonces, la primera herejía es la de los arianos, los del cura Arius. Y se reprime no solo con la espada simbólica de la excomunicación, sino también con la espada real del hierro que penetra en la carne. Segunda herejía, en Francia, los cátaros. Se dice cátaro en griego significa puro. Los cátaros no están de acuerdo con la idea que la Iglesia pueda vender la indulgencia, el perdón de los pecados con dinero, porque hay confusión entre lo espiritual y lo material. La misma crítica fue la de Lutero en el 1517. Pero también los cátaros tienen una tendencia un poco maniqueana. Decir, bueno, Dios es todopoderoso y todo bueno, pero ¿cómo puede permitir la existencia del daño, del mal en la tierra? Significa que hay otro principio, que es el diablo.
o algo así, el principio del daño. Entonces caen en el maniqueísmo, que significa opone el principio del bien, Dios, y el principio del mal, el diablo. Por eso, otra vez concilio, otra vez examen, otra vez condenación, y por la primera vez el Papa pide que se organice una cruzada, no para recuperar los lugares santos en Oriente, sino para castigar a los cátaros, que eran cristianos. Aquí hay una enseñanza que es la siguiente: muy a menudo las primeras víctimas de la intolerancia religiosa fueron fieles de las religiones, pero que interpretaban la religión de otra manera, como hoy en el islamismo político, que hay que distinguir de la religión musulmana para no hacer amalgama. Hoy muy a menudo son musulmanes que van reprimidos en nombre de la ortodoxia, de la opinión recta, ortodoxa, opinión recta que impone la teología musulmana. Así que la sangre empieza a correr en el occidente judeo-cristiano. Recorremos el quemadero, Torquemada, la Inquisición. Recorremos la obligación hecha a los musulmanes y a los judíos convertirse al catolicismo. Isabel la Católica pone la alternativa: o te conviertes o te vas. Y si te quedas y te conviertes, no sinceramente, y que se encuentra que estás siguiendo con tu religión mientras te has convertido, haremos que la Inquisición pueda revelar tu trampa y te quemaremos. Y ya se sabe cómo el antijudaísmo religioso desembocó en el antisemitismo étnico-religioso. Qué grande responsabilidad en la emergencia del racismo antisemita, cuando del rechazo de una religión se saca el rechazo a un pueblo. Y se hizo la transición sin que la Iglesia pusiese la diferencia, diciendo: en nombre del Cristo y de la ley de amor, tenemos que decir que una cosa es rechazar una religión, pero que no implica que rechacemos un pueblo. La diferencia es muy clara. Había que hacerla, no se hizo. Y se sabe la responsabilidad que tuvo la Iglesia en la difusión del antisemitismo a partir del antijudaísmo. Pueblo de Isidro, pueblo que ha matado a Dios. Así que la historia nos cuenta cómo la Iglesia Católica ha reprimido los herejes, la ciencia, condenando la tesis heliocentrista en nombre del libro de Josué, porque cuando Josué hace el sitio de Gabaón y que quiere acabar con su victoria militar, implora a Dios para que pare el movimiento del sol en el cielo y que pueda acabar su victoria. Y efectivamente el libro de Josué cuenta que Dios paró al sol. Y en nombre de este libro, la Iglesia Católica ha rechazado a Copérnic, a Galileo, a Giordano Bruno, que fue quemado en Plaza de Roma en el mes 1600, quemado vivo, después de que se le arrojara, se le quitara la lengua con una tenaza. Y efectivamente ya vemos lo que es el dogmatismo mortífero, cuando no se quiere admitir el principio de razón, que implica que yo, como hombre, admito una cosa cuando mi razón me permite admitirla, y la rechazo cuando mi razón me dice que no.
y condenar la ciencia como lo hizo la Iglesia Católica. Acuérdense de Galileo, obligado a denunciar su propia tesis del movimiento de la Tierra y que a los 75 años tiene que arrodillarse delante del tribunal de la Inquisición y decir: no, me equivoqué, la Tierra no se mueve. Y como se sabe, dicen que efectivamente después dijo: pour se mueve, y pourtant elle tourne. Efectivamente, bien sabemos todo esto. Sabemos como en Francia 8 guerras de religión entre católicos y protestantes desembocaron en la Saint-Barthélemy. 3.000 muertos protestantes sobre orden de Charles IX y de los católicos fanatizados que iban con la espada en las calles de París, detrás de los de Guise. Y esto lo tenemos que recordar. La muerte de Jean Calas, que puso Voltaire en camino del Tratado de la Tolerancia. La muerte de muchos ateos que, como el Chevalier de la Barre, no creían en Dios y era un crimen. Bueno, dejemos la historia. ¿Qué significa esto? Significa una cosa bien clara. Cuando el poder religioso, que no se ha de confundir con la fe desinteresada de los creyentes, no hagamos el amálgama, es muy importante hacer la distinción. Cuando el poder religioso pretende imponer una teología, unos dogmas con la fuerza, es terrible. Lo que milita para una tesis contraria, en vez de la confusión del poder religioso y del poder político civil, la separación de la Iglesia por un lado, del Estado por otro lado, es una emancipación. Y esto la historia lo muestra con la filosofía, que en el siglo de las luces, el siglo XVIII, la filosofía dice cómo hacer que ya no se haga estas matanzas, esta represión. Contestación de Rousseau, contestación de Voltaire, contestación de los filósofos de las luces como Diderot y otros, como filósofos como Spinoza también, diciendo: hace falta refundamentar el poder político no sobre la religión, no sobre un particularismo, no sobre costumbres más o menos injustas, sino sobre los derechos humanos. Los hombres tienen derechos, eso lo dice el derecho natural. ¿Por qué natural? Porque cuando nace ya un hombre ya tiene que ser libre, igual. La primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, Declaración des droits de l'homme et du citoyen, es el tercer acto de la Revolución Francesa. Muchísimas gracias. El tercer acto de la Revolución Francesa. Primer acto, se asalta la Bastille. ¿Qué era la Bastille? La cárcel real, donde se ponía en cárcel los que no admitían las decisiones del poder real. Destruir la Bastille es una manera de gritar libertad, por fin, libertad. 3 semanas después, el 5 de agosto, los representantes del pueblo, reunidos en la Asamblea Constituyente, derrogan los privilegios nobiliarios. Segundo grito de la Revolución Francesa: igualdad. 3 semanas después, 26 de agosto, se proclama la Declaración des droits de l'homme et du citoyen, declaración diríamos hoy,
de los derechos de los seres humanos, para dar bien evidente que las mujeres se incluyen en los hombres de rigor, Declaración de los Seres Humanos. Y el primer artículo de esta declaración es el siguiente: les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Los seres humanos nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Está dicho lo esencial. Nacen es importante porque significa que todos los seres humanos, no ciertos, todos, porque es una propiedad íntima de todos los seres humanos. La humanidad ha de ser libre en cada hombre, cualquiera su posición en la sociedad. Es un universalismo que se expone del derecho. Un hombre nace libre, lo que significa que ningún poder político puede deshacer lo que ha hecho la naturaleza ideal del hombre. Nacen libres e iguales en derecho, lo que significa que no hay que separar la igualdad y la libertad. Que sea creyente, ateo o agnóstico, he de ser libre en mi conciencia, con igualdad de derechos, lo que excluye todo privilegio, y que me voy a unir a todos los demás, a pesar de las diferencias de condiciones, a pesar de que por entre nosotros que estamos aquí, evidentemente es posible que haya creyentes de las diferentes religiones, humanistas ateos y humanistas agnósticos. Los agnósticos, como lo sabéis, son personas que no juzgan. Dicen de Dios, no sé si existe y no sé si hay algo después de la muerte. Soy agnóstico. El A es privativo y noscere en latín significa conocer. No sé, conocer, no sé. Hay agnósticos, hay ateos. En esta aula es posible, es verosímil que existan agnósticos, ateos y creyentes de diferentes religiones. ¿Qué va a decir la revolución? Pues los seres humanos nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Ya tenemos aquí los fundamentos filosóficos del laicismo, pero son fundamentos filosóficos de más que el laicismo, de la república. Tenemos en común algo que se llama la res pública, la cosa, res, en latín, pública, que es de todos. La etimología de la noción de república es la cosa común. Más allá de nuestras diferencias de convicciones, hay el hecho que somos hombres. Y todos hombres igualmente, como decía Montaigne, chaque homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition. Cada ser humano lleva en sí mismo la forma entera de la condición humana. Me gusta mucho esa afirmación del filósofo Montaigne. Y entonces, que seas ateo, cristiano, musulmán, libre pensador, poco importa. Cuando os miro no veo ateos, cristianos, libre pensadores, veo seres humanos, veo a seres humanos. Y lo que me parece evidente antes de todo es la unidad de la humanidad. Sois todos seres humanos. Y como seres humanos tenéis todos los mismos derechos. Cualquiera sea la opción espiritual que es vuestra. Eso es el discurso filosófico del derecho natural, el jus naturalis, que permitió imaginar otro tipo de nación. No una nación nacional católica, no una nación a priori musulmana, no una nación a priori atea, no. Una nación que ya se fundamenta no sobre el uso, no sobre la tradición,
sino sobre los derechos humanos. Y un tipo de nación que se fundamenta sobre los derechos humanos ya tiene un valor ejemplar, porque este tipo de nación no se opone a las otras naciones. Puede fundamentar un patriotismo que se concilia con el internacionalismo. No por amar a mi patria voy a rechazar las otras patrias. Más bien, diría que en cuanto mi patria se fundamenta sobre derechos humanos, amo a mi patria. Yo amo a la patria francesa, ¿por qué? Porque sobre todos los ayuntamientos de Francia hay liberté, égalité, fraternité. Y esta máxima republicana, ese tríptico republicano, lo imaginaría bien para España, para todos los países. ¿Por qué? Porque libertad, igualdad, fraternidad no es especialmente francés. Es lo que el ser humano piensa cuando se alza más allá del particularismo para pensar los principios universales que permiten refundamentar la nación sobre principios que todos los pueblos pueden admitir cuando evidentemente se liberan de los prejuicios, se emancipan, salen de la dependencia. Así que la Revolución Francesa en Europa fue una manera de refundar. Y en España había personas que se decían afrancesados, como Francisco Goya, porque Francisco Goya, el pintor, tenía simpatía para la Revolución Francesa, pero no tenía simpatía para la Francia como país ajeno, sino que era patriota de España, y lo demostró con su pintura de los desastres de la guerra, como la pintura terrible del 2 y del 3 de mayo, donde el pueblo español se ve como asesinado por los soldados de Napoleón. Pero Napoleón ya no era Bonaparte. Bonaparte fue el soldado de defensa de la revolución contra los países de Europa, ligados contra la joven revolución francesa. Napoleón fue un emperador que reanudó con el antiguo régimen de conquistas. Y claro, se puede admitir Bonaparte, soldado de la revolución, no se puede admitir Napoleón, que hizo la invasión de España y de Rusia, y que en los dos casos tuvo el fracaso, porque delante de él había un pueblo luchando por su libertad. La revolución no se puede exportar. La revolución puede nacer únicamente de los pueblos mismos, que se dan a sí mismos sus propias leyes, como dice Rousseau en el contrato social. L'obéissance à la loi qu'on se prescrit à soi-même est liberté. Obedecer a la ley que nos damos a nosotros mismos, eso sí que es libertad. Y la soberanía popular se define como el hecho de poder darse a sí mismo su propia ley. Así que la historia nos enseña que después de las matanzas a favor de la intolerancia religiosa, hay una emancipación que puede surgir cuando los principios filosóficos del derecho natural, libertad de conciencia, igualdad de derecho, interés general como principio de unión de todos los seres humanos, cuando estos principios entran en el orden jurídico de la ley. Cuando en la ley del 9 de diciembre de 1905, como la recordó antes Manolo, se dice en los dos primeros artículos lo siguiente: dos principios, dichos como tal, principios, princeps en latín, lo que es antes, lo que es primero para regular la vida, para arreglar la vida. Primer principio: la République assure la liberté de conscience. Punto. Elle garantit
le libre exercice des cultes. Second principio, la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Traduction. La République assure la liberté de conscience, facile de traduire. La República se hace, asegura la libertad de conciencia. Garantiza el libre ejercicio del culto, lo que significa que, por ejemplo, si un señor entra gritando en una iglesia cuando hay una misa y se pone a gritar, claro que perturba el libre desarrollo del culto. Eso significa. Es un caso particular. Elle assure la liberté de conscience. La conciencia ha de ser libre. ¿Cómo imaginar una conciencia que sería esclava? Significa que la libertad es consustancial a la existencia humana. Rousseau decía, la liberté n'est pas de l'ordre de l'avoir, elle est de l'ordre de l'être. La libertad no es algo que se posee uno, lo que poseo, sino que es algo que es del ser y no del tener. Lo que la diferencia entre ser y estar en español lo dice bien. Soy libre. Y no puedo solo estar libre en ciertas ocasiones y estar preso en otras ocasiones. Soy libre significa que mi esencia de ser humano es consubstancial al hecho de ser libre. Así que Mirabeau decía, no pido únicamente la tolerancia, je ne demande pas seulement la tolérance. Car qui dit tolérance suppose une autorité qui tolère. Et l'autorité qui tolère aujourd'hui peut très bien demain ne plus tolérer. Je ne demande pas seulement la tolérance, no solo pido la tolerancia, parce que celui qui tolère, porque el que tolera, demain peut très bien ne plus tolérer. Puede ser que mañana ya no tolere. ¿Por qué no quería ser únicamente tolerado? Porque entonces mi libertad como tolerado depende del buen querer del poder de otro. Mientras el derecho natural fundamenta en el ser mismo la libertad. Y por eso el concepto mayor del laicismo en el primer principio es la libertad de conciencia. No tengo que pedirte el permiso de ser ateo o el permiso de ser creyente. No tengo que pedirlo a una autoridad ajena a mí. Porque entonces, en vez de tener derechos que salen de mi naturaleza de ser hombre, mis derechos van dependiente de una autoridad exterior. Eso no significa que la tolerancia es inútil, pero la tolerancia sigue, pero entre seres iguales. Tú crees en Dios, yo no creo en Dios, no nos vamos a pelear. Vamos a hablar, vamos a discutir, somos iguales. Tengo que tolerar que tú tengas un tipo de espiritualidad diferente de la mía. Claro que la tolerancia es necesaria como virtud horizontal entre seres humanos iguales. Eso es muy importante. Y eso desemboca en la idea de igualdad. Tú eres creyente, yo soy ateo, somos iguales. No hay razón ninguna para que tu creencia sea la creencia mayor que se imponga por la esfera pública. Pero tampoco hay razón para que mi humanismo ateo sea también una obligación. Eres católico, yo soy humanista agnóstico, el tercer es humanista ateo, el cuarto es de confesión musulmana. Muy bien. Entre todos hay un punto común, la libertad de conciencia, la igualdad de derecho. Pero esta igualdad de derecho impide
que el Estado dé privilegios a una convicción espiritual. Por ejemplo, si el Estado da dinero a la Iglesia Católica, pero que no da dinero a los libres pensadores, hace discriminación. La igualdad no va respetada. El ideal laico surge, amanece a partir de los tres principios que he dicho: libertad de conciencia, igualdad de derechos y universalismo del interés general. Es el interés general que el poder público construya hospitales públicos donde se curarán todos, que sean ateos, creyentes, agnósticos. Eso es el interés general. El impuesto pagado por todos, ateos, creyentes, no creyentes, agnósticos. Este impuesto tiene un origen universal de todos, pues su propósito, su destinación ha de ser universal. Por eso este dinero público ha de desembocar en los servicios públicos, pero no en lugares de culto, porque entonces se estigmatiza a los ateos, pero no en financiación de cualquier opción espiritual. La opción espiritual de los seres humanos ha de ser privada, lo que no significa que se resume a la expresión individual. Los que comparten una religión o un humanismo ateo pueden reunirse, pueden defender en común su opción espiritual. Pero decir que es un asunto privado significa que este asunto privado no tiene que imponerse a la esfera pública. Es importantísimo recordar esto. La religión católica, aunque sea la religión de la mayoría de una población en Francia o en España o en Italia, ha de ser considerada ahora como un asunto privado, como tal un asunto libre, pero un asunto que solo compromete a los creyentes y no puede comprometer a los ateos. Y un poder público que quiera tener una destinación universal solo puede promover lo que es común a todos y no lo que es particular a cierto. Vemos entonces que el laicismo es auténticamente un universalismo. Cuando dicen el laicismo es cosa francesa, es una cosa totalmente estúpida. Lo dicen muchos adversarios del laicismo para relativizar geográficamente la aspiración laicista. Mustafa Kemal Atatürk en 1934 dio el derecho de voto a las mujeres, 10 años antes de las mujeres francesas, que solo votaron en 1945 a la liberación. Pues 10 años antes, en una parte del antiguo Imperio Otomán, que fue la Turquía, el laicizador Mustafa Kemal Atatürk separó la mezquita y el Estado, como en Francia en 1905 se hizo la separación de la Iglesia y del Estado. Esta separación no es antirreligiosa como lo pretenden los que pelean contra el laicismo o con ignorancia, o con mala fe, o con una combinación de las dos cosas. El laicismo no es antirreligioso. Eso es el prejuicio que corre en todas partes. En la boca de Rouco Varela, el cardenal de Madrid, en la boca de los que o ignoran o hacen una caricatura para rechazar más fuerte. En un país laico hay sitio, hay plaza para todos. Los creyentes no tienen nada que temer del laicismo. Si son creyentes y viven su religión y su fe como un compromiso ético, meramente espiritual,
sin pretensión a ventajas materiales, no pasa nada, no hay problema. El problema nace no de la religión como espiritualidad libre y desinteresada. El problema nace cuando la religión se hace voluntad de poder y de dominación, que se llamó en la boca de Víctor Hugo clericalismo. El partido clerical, decía Víctor Hugo. Y él era creyente. Él era creyente, pero decía, no puedo confundir la fe religiosa, je ne confonds pas la foi religieuse, et la volonté de pouvoir de l'Église. Je combats le parti clérical, mais je ne combats pas la religion catholique. Je rejette les dogmes catholiques, mais je ne combats pas la croyance catholique. Víctor Hugo lo decía, y evidentemente eso es un ejemplo muy importante de un hombre que es creyente, pero por creencia que quiere quedarse como desinteresada, como pura, como de dimensión ética y espiritual, sin reivindicar poder sobre la ley civil. Esta creencia es perfectamente compatible con el laicismo. El laicismo no significa, ni más ni menos, no significa pelear contra la religión, sino promover la igualdad de trato, la libertad de conciencia y el interés público que efectivamente pueden combinarse con la libre afirmación de las religiones, pero no la libre imposición de la religión a la esfera común. Entendemos aquí porque el principio de separación es importantísimo. Un árbitro en un partido de fútbol no puede ser de un equipo A o del equipo B, ha de ser exterior y no ha de ser partidario, partisante. Si uno hace una falta, la silba. Si un jugador del otro equipo hace la misma falta, se silba y ya está bien. Neutralidad es exigencia del Estado laico. El Estado laico no es antirreligioso, pero es neutral. Dice, en mis ciudadanos y ciudadanas hay creyentes, ateos, agnósticos, los voy a tratar todos igual. Y los dejo libre mientras no pretendan imponer su propia espiritualidad a los demás. Está bien claro, me parece. Así vemos lo que es el concepto de laicismo. Y puedo proponerle ahora, después de este primer trayecto, después de este primer camino, desembocamos al fin de nuestra primera parte de reflexión, ¿qué es el laicismo? Según la palabra griega laos, que ha dado laico. Laos era un término que se utilizaba a Atenas para referirse a la totalidad del pueblo griego que vivía en Atenas, en el campo alrededor de Atenas y en la orilla del mar. Había tres partes. Y se decía, el Laos es la población indivisible de todo lo que viven en este lugar. Lo que significa que la idea importante que está en el corazón del Laos, que ha dado laicos, es la idea de un pueblo humano que no se puede dividir, que no se puede fragmentar en dominantes y dominados. Hay un principio humanista de unidad de la humanidad del pueblo. Eso es el Laos. Y para que el Laos viva bien con sus diversidades, con sus diferencias, hace falta considerar que antes de ser católico, ateo, musulmán, libre pensador, un ser humano es un ser humano. Hay que recordar siempre la unidad de la humanidad, indestructible. Después se diferencia la humanidad. Los hay que se dicen creyentes, otros se dicen ateos. Bueno,
Las diferencias resultan de un proceso de diferenciación, pero lo que es primero es la unidad de la humanidad. Eso es el principio filosófico del laicismo. Y eso desemboca en la idea que el poder público ha de ser neutral para no para no hacer jerarquía entre las convicciones. Lo que significa, por ejemplo, que el nacionalcatolicismo que propuso Isabel la Católica, diciendo en España hay católicos y no hay más. Tú eres musulmán, quieres quedarte en España, te conviertes, si no te vas. Tú eres judío de confesión judía, te conviertes y serás un neoconverso. La tragedia de los neoconversos en España, que ha sido muy larga hasta el Estatuto de Limpieza de Sangre, la vergonzosa encuesta sobre la limpieza de sangre de las familias sospechadas de tener ascendencia judía y que serían mal convertidas, los neoconversos. No se acordarán que a los judíos se le llamaban marranos y a los moros musulmanes moriscos, en los dos casos una llamada muy peyorativa, que algo tenía parecido a un acto de racismo. Nunca lo olvidemos. Cuando la intolerancia religiosa produce esta división entre los hombres según la opción espiritual que tiene, el laicismo es exactamente el contrario. Mientras estos procesos históricos fueron de diferencialismo, estamos ahora en un universalismo. Voy a concluir con el examen comparativo en Europa. Este concepto de laicismo que acabo de presentarle, ¿en qué país se aplica a 100%? Mi contestación será ninguno. En Francia, vamos a empezar por Francia, hay defectos de laicismo. Por ejemplo, hay escuelas concertadas religiosas por 90% de entre ellas que gozan de dinero público. Eso es un déficit de laicismo. En Francia hay 3 departamentos de Alsace-Moselle que pertenecían a Alemania en 1905 y que no gozaron de la separación laica y que todavía no gozan. Así que hay 3 departamentos de la República Francesa que siguen con el régimen del concordato de Napoleón 1807, y este concordato es evidentemente mantener privilegios para ciertos y desigualdad entre los hombres. En Francia, así, a lo menos por esos 2 casos que le mencionó, no tenemos 100% de laicismo. En España, bien saben el papel de la Iglesia Católica, a pesar de que la Constitución de 78 dice en el artículo 16, ninguna religión tendrá carácter estatal. Pero 3 líneas más tarde se dice, dado su papel histórico, la Iglesia Católica tendrá un diálogo constante con el poder público, en instalación de un trato privilegiado. Y más allá, consideremos la bandera, yo no la llamo española, la bandera monarquista franquista. Miremos el escudo monárquico en medio de la parte amarilla. ¿Qué hay? Una corona con encima una pequeña cruz. Exactamente el símbolo que tenían los imperios del Santo Imperio Romano gótico. Significa que un emblema católico de teológico político, corona, poder del rey, cruz, religión católica.
Y entonces hay una contradicción entre la bandera española, dicha española, ya le he dicho que era para mí la buena, y hay contradicciones en esta bandera y su símbolo y lo que dice la Constitución española, que dice dos cosas importantes. Todos los españoles han de gozar de la igualdad de derechos. Artículo 4, si no me... 14, sí. Pero si todos los españoles han de ser considerados igual, ¿cómo explicar que persigan privilegios para los católicos? No se puede admitir, porque es una jerarquía de las convicciones y no hay igualdad de derecho. No vamos a acabar, pero España, a pesar de tener ciertas formulaciones que nos pueden hacer pensar que está en camino del laicismo, tiene otras formulaciones y otros hechos, como lo que contaba Manolo, que permiten decir que no hay laicismo. Y esto pasa en los países que mantienen un concordato. Alemania, Italia, tienen un concordato. En Alemania el impuesto, la colecta del impuesto, permite colectar el dinero para las religiones. No se colecta dinero para los humanistas ateos. Entonces, también en esos países se respeta más o menos la libertad de conciencia, pero no se respeta la igualdad de derechos entre los ciudadanos. Entonces no son laicos para mí, porque para mí el laicismo se define como la unión de todo el laos, de todo el pueblo, sobre tres principios inseparables: libertad de conciencia, igualdad de derecho y participación al interés general del poder público. Así que, si vemos la tipología de lo que pasa en Europa, hay países donde sigue y persigue una religión oficial. Mire Inglaterra, todas las ceremonias públicas van con religión. Bueno, en Inglaterra, claro que el que no cree en Dios sigue bastante libre, pero no tiene la igualdad de derecho, no está tan representado, no tiene tanta representación como el que cree. Por esto digo que Inglaterra no respeta completamente el laicismo. No significa que no respete la libertad de conciencia, pero hay libertad más desigualdad. Para mí, el laicismo es libertad más igualdad. Y haciendo una tipología podemos decir que en Europa hay tres tipos. La religión oficial, como en Inglaterra, el anglicanismo, una separación del poder público y de las religiones, pero con acuerdos con la Santa Sede que determinan ciertos privilegios, países concordatorios. Y un tercer tipo, como el de Francia y de España, y quizás de Portugal, donde podemos decir que tenemos un tipo mezclado, híbrido, ciertos rasgos de laicismo y ciertos rasgos de no laicismo. Está muy bien claro que en España es una situación, a mí parece un poco peor que la de Francia, pero en Francia no es una situación también que puede satisfacer a un auténtico laico, por las razones que acabo de decir. Acabo porque quiero dar tiempo para la discusión, para el intercambio entre nosotros. Somos una asamblea ciudadana. Acabo. Contra todos los que dicen que el laicismo es una cosa particular a Francia, digo, tontada. El laicismo ha sido bueno para los kurdos, para los turcos, y hoy el dictador Erdogan está tomando una revancha, intentando destruir la conquista de Mustafa Kemal Atatürk. Pues el laicismo conviene a un país musulmán como Túnez, como Turquía y como todos los países potencialmente. Pero claro, como el laicismo pone en duda y rechaza dos cosas. Rechaza el machismo,
la imposición de la ley religiosa a la ley civil. Admite la dominación, la jerarquía de los sexos, pues los que son tradicionalistas, atados a la concepción tradicional de la relación entre los sexos, estos rechazan la emancipación laica. Por otra parte, como el laicismo no rechaza las religiones, pero rechaza los privilegios públicos de la religión, que es una cosa muy distinta, pues los responsables religiosos que tienen la nostalgia o el ansia de conservar sus privilegios, claro que están en guerra con el laicismo. Son los dos tipos de personas que luchan contra el laicismo. Y vemos con el islamismo que en Francia lo vivimos tremendo con los atentados, en España también. La terrible matanza de Atocha en Madrid, pues mire, y la terrible matanza de los compañeros de Charlie Hebdo, un pensamiento conmovido para ellos, matados con la metralleta en un segundo, 12 periodistas por hacer caricaturas. Una caricatura no tiene nada de racismo, como pretenden cierta gente. Una caricatura ha de ser libre. Es el arte de polemizar con el dibujo. Y es muy antigua la caricatura. Pero en Francia hemos vivido cosas tremendas. Y claro que para nosotros en Francia, como para nosotros en España, el laicismo es la mejor manera de afirmar los derechos humanos. Y los derechos humanos van impugnados por los nostálgicos de los privilegios o los nostálgicos de una sociedad atrasada con dominación de un sexo sobre otro. Esas dos razones son las razones que en Europa funcionan como polémica contra el laicismo. Yo, al contrario, pienso que con su dimensión emancipadora, que promueve la libertad de los seres humanos, pues el laicismo algún día será del mundo entero. Es un universalismo muy necesario hoy contra los diferencialismos que pretenden reintroducir la guerra entre los hombres a causa de sus diferencias de opciones espirituales. Y también, última idea, el laicismo, recordando que el poder público ha de desempeñar un papel de promover la cosa pública, la res pública, el interés general, y consagrar el dinero público a lo que es de interés general, también se vincula con la justicia social. Los servicios públicos contra la privatización que impone el neoliberalismo, los servicios públicos pueden dar vida y carne a los derechos humanos. Y por eso yo creo que también socialmente el laicismo es muy importante, y el paisaje europeo, con las diferencias, pues claro, permite decir que el laicismo ha de hacer progresos. Yo he ido en España, en Italia, en Bélgica, en Polonia, en Alemania, y en todas partes he encontrado, también en México hace poco, en todas partes la emancipación laica es el porvenir de los pueblos. Muchas gracias por su atención.